Bueno, si bien no lo anunciamos con este título como lo hacemos habitualmente, pero hoy vamos a comenzar a tratar el dominio de la lengua. El dominio de la lengua. Si lo anunciamos, posiblemente habría más pasajeros en el viaje, por lo menos algunos por curiosidad. La forma en que controlamos nuestra lengua es una de las más fieles evidencias de la calidad de nuestra fe, de nuestra espiritualidad. Nuestra fe demuestra, la madurez de nuestra fe está demostrada en el control de nuestra lengua. Les invito a acompañar, por favor, la lectura bíblica en Proverbios capítulo 10, desde el verso 19. Proverbios 10, 19 en adelante. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esta frase yo la tengo subrayada. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Mire la riqueza, ¿no?, de las expresiones. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Por supuesto, no podemos evadir Santiago capítulo 3, que lo vamos a mirar. Verso 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? El verso 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o olivas? Sí. ¿O la vid puede producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, por supuesto, a la vez. Significa que una persona no puede emitir una palabra de bendición y maldición al mismo tiempo, ya que provienen de un corazón, de una naturaleza divina. Hablamos de los creyentes, que acá está hablando de los creyentes, ¿sí? Entonces, la maldición y la bendición provienen de naturalezas del corazón, por supuesto, pero distintas, muy distintas una de la otra. No hay una mezcla de bendición y de maldición. Entonces, al igual que un pozo o una fuente, decimos pozo sinónimo de fuente de la naturaleza, ¿sí? Brotar agua salada y dulce a la vez, o amarga, salada también sinónimo de amargo, ¿sí? Este pasaje se usa para ilustrar la necesidad de la coherencia entre lo que se habla y la conducta, lo que se dice y lo que se hace. En el cristiano tiene que haber coherencia, ¿sí? En la analogía de la naturaleza, ¿sí?, se utiliza aquí para traer esta ilustración. Por eso habla de el pozo o la fuente del agua dulce o amarga, otra traducción, y dulce, pero también habla de la higuera, ¿sí?, y del olivar, ¿no? Entonces, en la naturaleza nos encuentra un manantial, para que entendamos, ¿no? Ese es el pozo que se cava por ahí acá en la zona. Dice, cuando antes era agua buena y ahora no es agua buena. No está hablando de eso, está generalizando, y que alterne entre el agua apta para beber o agua amarga o salada. Entonces, de manera similar, una persona que se dice, aquí habla más adelante de la sabiduría, una persona que se dice ser sabia y está en Cristo. Esa es la realidad de su fe. No puede vivir emitiendo palabras de bendición, animando y edificando, y a su vez palabras de maldición, que sería mentira, crítica deshonesta, quejándose, murmurándose. Todo eso tiene que ver con palabras de maldición. La maldición no solo tiene que ver con que alguien tenga un mal deseo o palabras deshonestas de su boca, en el sentido de que maldice textualmente a alguien, sino que a veces una queja,
¿sí? Una murmuración tiene que ver con palabras de maldición. Entonces hace referencia a la fuente, de dónde viene el origen de lo que se está evidenciando en este caso en el lenguaje. La fuente de nuestras palabras, ¿cuál es? De la abundancia, ¿de qué habla la boca? Del corazón. Hay un centro, ¿sí? De donde emana todos esos datos que son puestos en palabras a través de la lengua. Así que si el corazón está lleno de maldad, ¿qué va a pasar con la lengua? Hay un principio, es un principio bíblico, de la abundancia del corazón. Puede tener un lindo discurso esporádicamente, pero habla de lo que acostumbra a hablar, ¿sí? Porque a veces, como pasa en la política, hay un discurso después no condice con los hechos. Es un discurso cuidado, hecho, elaborado, y es una conducta totalmente hipócrita y condenable por la sociedad. Porque después dice, cuando buscaba votos nos habló lindo y ahora que está en el gobierno no hace nada de lo que dijo que iba a hacer. Ni que al ver los creyentes no deberíamos hacer eso, ¿sí? Ahora Santiago trata este asunto con mucha seriedad, con mucha crudeza. Así que si el corazón está lleno de bondad, él habla, ¿cómo va a ser? Una bendición. Una bendición. Si está lleno de amargura, entonces va a haber maldición. Entonces la lengua es el reflejo del corazón y el punto principal de Santiago es aplicar ese principio natural a la vida cristiana. Si nos decimos creyentes, hijos de Dios, ¿sí? Ya sabemos dónde está la fuente y nuestro lenguaje tiene que tener coherencia con esa fuente. De lo contrario, muchas cosas se pondrán en duda. Así que ahí habla específicamente de la lengua cuando miramos Santiago capítulo 3, pero habla del poder del uso de la lengua. Y la solución no es que quede callado. Después habla de los animales, habla del caballo. Así que un caballo, un animal que no ha sido domado, amaestrado, como la palabra que usted quiera ponerle, ¿sí? Y usted lo va a encerrar en un corral, en otros lugares dicen en un establo, ¿no? Y eso no lo amansa al caballo. Cuando va a salir a la libertad, su comportamiento va a ser natural, ¿sí? A su conducta, es su naturaleza. Así que el remedio para los que profieren palabras de maldición no es el silencio, como muchos creen, porque decimos, mejor que se calle. Cállate. Y es un remedio temporal, es un geñol para el cáncer. ¿Se entiende? Santiago va a atacar más allá de lo que se escucha. Él va a la fuente y me habla después de la sabiduría, de sabia mansedumbre. La única vez en la Biblia que tenemos esta combinación de sabia mansedumbre, la sabiduría que viene de lo alto, más adelante. Así que Santiago ataca la inconsistencia espiritual. La enseñanza condena la hipocresía o la inconsistencia espiritual. Así que no se puede de un mismo corazón, de esta fuente espiritual, que haya palabras de bendición y de maldición al mismo tiempo, ¿sí? Palabras dañinas, como dijimos, mentiras, chisme, murmuración hacia los demás. Así que hay un llamado a la coherencia de parte del apóstol Santiago y nos muestra la sabiduría de Dios que debe ser demostrada a través de la conducta. Ya no está hablando de las palabras, sino de la conducta. Las palabras forman parte de la conducta, del comportamiento, ¿sí? Del comportamiento, porque a veces no hay palabras, pero hay un comportamiento. Puede ser obsceno, impropio. En la escuela, en el sistema educativo, en los informes de los médicos, aparece esta palabra, dice conducta disruptiva. Yo estoy acostumbrado a escuchar eso, ¿sí? Pero es poco natural en el lenguaje común y corriente de la calle. ¿Y qué es conducta disruptiva? ¿Qué hizo ahora? ¿Qué pasó ahora? Y no, y esto y lo otro, y bueno, y allá. Así que no siempre tiene que ver con el lenguaje.
sino con el lenguaje sí que tenga que ver con el vocabulario, sino con el lenguaje a veces corporal, con su conducta, lo que hace con las manos. Grita, no habla, grita, pega, patea, muerde, empuja, y eso habla también de una conducta. Bueno, hay creyentes también que hablan poco, pero que dicen mucho. Yo supongo que esas cabezas que hacen así están diciendo es cierto. La verdadera sabiduría, dice Santiago en el verso 13, ¿sí? Contrasta con la sabiduría terrenal. Pero es interesante porque habla de sabiduría animal y diabólica. 3. Sabiduría terrenal, sabiduría animal y sabiduría diabólica. Terrenal, que tiene que ver para satisfacer todo lo que ven sus ojos, los deseos de los ojos, dice Juan. La animal tiene que, con la que está enfocada en satisfacer sus deseos de la naturaleza animal. Corre tras la satisfacción rápida de su deseo. Los deseos de este mundo, los deseos de la carne, aparece este término bíblico en otros pasajes. Pero también dice sabiduría diabólica. Y ya nos ponemos más serios. Porque va a la fuente. Y cuando termina de describir, habla de toda obra perversa. Lo peor de lo peor. Hay como si fuera desniveles o un sistema de degradación, porque el pecado degrada al ser humano. Y eso se transmite en su conducta. Cuando alguien no tiene tapujos en hablar mal de alguien, está bajo un sistema de degradación de su sistema moral y espiritual. Y eso se ve reflejado en su conducta. Y dice que esa sabiduría terrenal produce celos. Cuando hablamos de gestión de emociones, celos, contiendas, dice perturbación, ¿sí? Y es contrastado eso con la sabiduría de lo alto, que dice que la sabiduría de lo alto es, primero dice, pura. Nota el término, pura. Después dice que es pacífica. Después dice que es amable. Después dice en la palabra del Señor que está llena de buenos frutos. ¿Cómo vamos a traducir eso? Eso se traduce en acciones, en nuestra conducta. Lo que decimos, lo que pensamos, lo hacemos. Frutos. Así que el tipo de agua que sale de una persona, sus palabras y su conducta, demuestra la fuente de su sabiduría. ¿O es de lo alto? Acá habla de 4, ¿no? Habla de sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así que el fruto debe ser consistente. Al igual que el árbol de higos no puede dar aceitunas. Tiene que dar higos, sí o sí. Sí o sí. Una persona que profesa tener una fe genuina y sabiduría en Dios, tiene que tener fruto. Jesús mismo dijo, por su fruto lo vas a conocer. Esa es la realidad. Acciones, palabras, tienen que ser consistentes a la fe que procesan. Así que en resumen, estas metáforas poderosas ilustran la necesidad de la coherencia de la vida del creyente entre lo que decimos y hacemos. Ahí Dios es glorificado. Así que nuestras palabras y acciones deben ser alimentadas de una misma fuente, pura, un corazón transformado por Dios, y no de una mezcla contradictoria del bien y del mal. Es lo que está diciendo Santiago. Ahora, cuando hablamos de la lengua, tenemos que reconocer que la lengua tiene un poder destructivo. La lengua es comparada con el fuego, por Santiago, y puede encender, dice, un gran bosque, versos 5 y 6, ¿no? ¿Representando a qué? Al mundo de maldad que contamina todo el cuerpo y contamina la vida, pero no se queda ahí, porque habla de veneno. Es muy similar cuando la Biblia trata el tema de la amargura. Habla de
contaminación, habla de contagio, habla de un envenenamiento, de una acción intencional de buscar adeptos. El grupo, cuando más grande, pues entonces más razón, más poder y más razón voy a tener, más fuerza. Proverbios capítulo 18, verso 21 señala que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No habla del parecer, no habla que pueda haber dificultad en acordar algo en un equipo de trabajo, no, habla de la muerte y de la vida directamente, sin escalas. El verso 8 de Santiago en el capítulo 3 afirma que la lengua es un mal indomable, subraya esto, indomable, es decir, la naturaleza humana no tiene la capacidad de dominar. Habla acá de domar la lengua. Y por supuesto aterra este término, dice, llena de veneno. ¿Cómo es ese veneno? Mortal. Mortal. Ahora, la lengua, así como tiene un poder destructivo, letal, que lleva a la muerte, también tiene la capacidad de construir. Versos 9 al 12 del capítulo 3 de Santiago dice que no es posible que de la misma boca salga la bendición y la maldición, enfatizando la necesidad de la coherencia. Quiere decir que con la lengua también, así como se puede maldecir, también se puede ¿qué? Se puede bendecir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los creyentes con nuestra lengua? Y bueno, hoy amanecí con el pie izquierdo, así que no me busque. El Señor nos dio herramientas poderosas para bendecir con nuestra lengua. Mateo capítulo 15, verso 11, también los versos 18 y 19, Jesús explica que lo que sale de la boca sale del corazón. No es que sale de la boca, sino que sale del corazón. Lo que se escucha de la boca sale del corazón. Por eso es vital la fuente, el corazón. Proverbios 4:23 recomienda guardar el corazón. Aquí guardar es sinónimo de cuidar, de proteger el corazón. ¿Sí? Porque el corazón controla nuestra vida. Entonces, y se alimenta de lo que lee, de lo que conversa, de su diario vivir, de lo que observa. Así que somos llamados a reflexionar acerca del contenido de nuestro corazón. Es fundamental examinar con qué estamos alimentando nuestro corazón. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que escuchamos? Forma nuestro pensamiento, ¿sí? Y nos llama a evitar la maledicencia, hablar mal, la calumnia, porque la lengua del creyente no debe usarse para chismes o palabras crueles que descalifiquen o destruyan, hieran a otros. Sino que tenemos que buscar ¿qué cosa? La edificación mutua. Yo necesito palabras reconfortantes, edificantes. Qué bien que me hace escuchar palabras que me reconforten, simples, sencillas. Simple gesto de agradecer, por ejemplo. No nos nace naturalmente agradecer. Entonces el Señor nos exhorta una y otra vez a que, no a que agradezcamos, sino que seamos agradecidos. Es decir, que nuestro ADN, nuestra identidad, naturalmente nos lleve a agradecer. Y eso es posible ¿cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando adoramos al Señor. Porque la adoración, el encabezamiento, el principio de la adoración es, en primer lugar, la gratitud. No es el juntar las manos y cerrar los ojos, no, es el agradecer. ¿Por qué agradezco? Porque lo que soy, lo que tengo es gracia y misericordia, no lo merezco. Soy un milagro, un regalo de Dios. Todos los días mi vida habla de que es un regalo de Dios. Así que gracias Señor por lo que soy, por lo que tengo y por lo que puedo hacer. A vos, solo a vos, la gloria. Y eso es adoración, reconocimiento, pero desde el corazón. Así que buscar la edificación mutua
porque con nuestras palabras vamos a alentar, vamos a consolar, vamos a fortalecer a otros. Y por supuesto, cuando glorificamos al Señor. En nuestra adoración, en nuestras acciones, en nuestras conversaciones. Gracias a Dios. Esto y esto y esto logramos, pudimos hacer. Gracias a Dios. Pero nosotros trabajamos. Nosotros pasamos calor, pasamos frío, pasamos hambre. Pusimos de nuestro dinero, como decimos nosotros, y eso corrió por nuestro lomo. Nosotros pusimos el lomo. Bueno, cuando yo escucho esa frase, entonces digo, ¿y quién le dio el lomo? Y se escucha un silencio, una pausa. ¿Y quién te dio el lomo? Bueno, cultivar el tesoro de la bondad, llenar nuestro corazón con el amor de Dios, ¿sí? Y sus pensamientos permitirá que nuestras palabras revelen el tesoro interior de nuestro corazón. Ahora, Santiago capítulo 3, el verso 1, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Tengo que explicar eso porque en nuestra iglesia no hay maestros. ¿Por qué no hay maestros? Qué pena que no haya maestros. Entonces no hay pastores. ¿Cómo? Sí, pastor, y no hay maestros. Medio raro los pastores. Efesios 4 habla de pastores y maestros, que los pastores pastorean enseñando. Así que si no hay maestro, no hay pastor. Hay alguien que le dicen pastor, pero no es pastor porque no enseña. El pastor tiene que enseñar. Por eso, pastor y maestro. Ya lo vimos un tiempo atrás. Entonces, no os hagáis, no dice acá pastores, sino maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor sueldo. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Mayor condenación. Por eso, mejor que no haya maestro. No está diciendo eso. Es fácil tomar una posición de maestro a la ligera en la iglesia sin considerar los costos, ¿sí?, de los términos de la responsabilidad. Si soy el maestro, el Señor me llamó a enseñar, mi responsabilidad como enseñador, como maestro, es mucho más grande y se me va a demandar mucho más todavía que quien no lo hace. Oremos para que haya más pastores y maestros de la palabra del Señor. Jesús advirtió y dice, mas el que sin conocerla hizo, esto en Lucas 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, dice, será azotado poco. ¿Por qué? Porque lo hizo por ignorancia, por desconocimiento. No hay una motivación maliciosa. Hizo las cosas mal, pero las hizo mal en su ignorancia. ¿Qué eso pasa con los hermanos? Nuestros hermanos, nosotros nos podemos equivocar, ¿sí o no? Ahora, eso no tenemos que asociar a la malicia, cuando se habla de un error, de una equivocación. Y gracias a Dios que tenemos hermanos que nos llaman la atención, dijo, usted dijo esto y esto. Y tenemos el compromiso de que se graban, así que nos desafían, busquen la grabación, usted dijo así, un error. Y sí, tiene razón, está grabado. Gracias por apuntarlo, gracias por compartirlo, asunto a corregir. Ahora, si en la obstinación se sigue un patrón de repetición de lo mismo, se afirma y se defiende y se justifica, pues esa es otra cosa. Una cosa es que un hermano se equivoque, que un pastor se equivoque. Conlleva eso una responsabilidad mayor, por supuesto, porque no es lo mismo. Alguien dio un ejemplo así, de un reloj personal de pulsera, está mal la hora, sí, y va a ser un problema para quien lleva ese reloj. Pero un reloj público que está en la esquina de la plaza, que esté mal la hora ahí, va a ser un problema no para uno, sino para mucha gente. Espero que les sirva el ejemplo. Así que Jesús en Lucas 12:48, más el que sin conocerla hizo cosas mal, dignas de azote, será azotado poco. Pero a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le dio responsabilidad. Dado mucho aquí es responsabilidad. ¿Qué va a pasar?
se le va a demandar más. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice esta versión. Así que las palabras de Jesús con las de Santiago concuerdan exactamente, ¿sí?, respecto de los maestros de la iglesia. Ahora, los maestros en la iglesia, abriendo paréntesis aquí, es más que una cuestión de tener dones naturales en el habla o espirituales, o llamado, porque el maestro debe tener un llamado para eso. Hay un proceso muy largo en la preparación de un maestro. Hay una dimensión adicional que tiene que ver con el poseer el carácter apropiado. Dios no solo trabaja con lo que es y te da el don, la capacidad, sino con el carácter, porque si el carácter no está debidamente forjado, ¿qué pasa? Nosotros, los argentinos, tenemos una expresión que es muy fuerte. ¿Qué decimos? Esa persona tiene un carácter, y nos agarramos la cabeza, pero cuando hay toda libertad, tiene un carácter de podrido. Y tiene virtudes, pero ese carácter, mal carácter, arruina las virtudes. Es difícil de tratar. No se le puede poner en un equipo de trabajo porque lo echa a perder todo. Tiene virtud, es trabajador, es guapo, es puntual, tiene iniciativa, pero tiene un problema de raíz. ¿Cuál? El carácter. Y eso lo inhabilita, por más que tenga montañas de virtudes, lo inhabilita para la tarea. Así que la Biblia habla mucho, cuando habla de los ministros sobre todo, la responsabilidad de los líderes, habla mucho hay una lista de asuntos morales y éticos. Habla de gobierno, de sujeción, de moderación, del trato. Habla de su conducta, habla de su carácter. De ahí la advertencia sobre sus serias responsabilidades. Dios nos juzgará en el último día con especial rigor por nuestra influencia por sobre los demás, porque influenciamos con lo que decimos, influenciamos con lo que enseñamos y con los medios que tenemos hoy. Esto trasciende barreras geográficas. Porque alguien de cientos de kilómetros pide el link de los videos, accede al material y es influenciado, y nosotros sin saberlo, pero eso quedó grabado y está escuchando la palabra, está escuchando el mensaje y la enseñanza. Algunos por ahí dan alguna devolución y dicen, yo aprendí esto y esto y esto. Y eso un poco que, no digo que asusta, pero nos pone en conciencia en cierta parte de la dimensión y el alcance que pueden tener hoy las palabras a través de los medios, en este caso de la tecnología, los audios, los videos, las cosas escritas, un correo, un estudio bíblico, algo que usted comparte con alguien a la distancia, no importa que esté en la otra punta del mundo, uno está influenciando, está afectando. Y eso será juzgado también, acorde a la responsabilidad. Los demonios saben muy bien cómo influenciar y manipular el liderazgo, porque aquí habla de los maestros. Y cuando escribía esto me acordé de Jezabel, que es mencionada, ¿sí?, también en Apocalipsis. Por supuesto, ya no es la persona física, sino es la metodología. Y en esa área operan los demonios. Una de las herramientas más poderosas es la lengua. No es responsable quizás físicamente, porque cuando Jezabel estaba operando e influenciando a toda la nación de Israel, ¿quién era el rey? ¿Cómo se llamaba el rey? Jezabel no era la reina. Jezabel era la esposa de un rey llamado Acab. Y en Apocalipsis menciona serias advertencias acerca de estas cuestiones, porque esta mujer trajo lo peor de los, ¿sí?, ¿se acuerda de hija de quién era Jezabel? ¿Se acuerda de Baal? Cuna de los demonios, influenciando sobre el liderazgo del pueblo del Señor. Y dice, enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir,
justifica la inmoralidad y el jugar a dos puntas. Total, acá no pasa nada, siga. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo influencia? A través de su mensaje, de la lengua. Convence. Tiene un convencimiento. Mire, yo le voy a poner esta palabra para que usted tenga más apertura. Lo hace a través del, entre comillas, el ministerio profético. Porque cuando alguien le dice algo a usted, haga esto y esto, usted lo escucha. Cuando alguien le dice a usted, Dios me dijo que usted haga, y le dice exactamente lo mismo, pero es totalmente distinto. ¿Por qué? Tiene otro peso, porque usted escucha a la persona con predisposición mayormente, y la persona le dice, Dios me dijo esto, que usted haga esto y esto. Dígame, pensemos, ¿cómo es que vamos nosotros, con qué herramienta, a cuestionarle a alguien que nos dice que Dios le dijo? No es sencillo. Lo primero que pensamos, y si Dios dijo, es así. Pero después, cuando hay madurez en la enseñanza, Juan dice, probad a los espíritus, a todos los espíritus si son de Dios. El primer deber de un creyente es no creerle. Parece que está en las antípodas. Pero esto es bíblico. Cuando yo lo digo y lo enseño a mi hermano, dice, pero, y no digo la cita bíblica o el texto, ¿cómo eso que me quedé un poco confundido? ¿Cómo que acaso nos tenemos que creer? No, a todo no. No creáis a todo espíritu. ¿Dice eso su Biblia o no? Bueno, ahora, no está llamado a que seamos paladines de la incredulidad. No vamos a cercenar el texto bíblico, por favor. Eso nos va a traer condenación. Sino, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Examinarlo. Ahí dice más, probarlo. ¿Cómo probamos? Con la verdad. ¿De qué? ¿Con mi verdad? ¿La verdad de la iglesia donde yo voy? No. ¿La verdad de qué? De la palabra. Ah, pero yo no conozco la palabra. Embrómese, amigo. Embrómese. En la juventud, a un conocido nuestro le decían rayador. Yo te pregunté, ¿por qué le dicen rayador? Porque se come, bueno, no puedo decir. No quiero decir, esto queda grabado. En la ruta, ¿vio? Todo lo que agarra, todo le queda ahí. Se le pega todo. No tiene filtro. No tiene filtro. Es muy duro. Pero hay gente que no tiene filtro. Todo lo que le dicen, Dios me dijo que haga así, así. Y a veces no está el Espíritu Santo ahí. A veces son demonios. Está esta influencia de Jezabel dominando el poder, afectando el liderazgo a veces de la congregación, de una familia. Y termina en un caos. Influencia y manipulación a través de la lengua. Debido a la gran responsabilidad, por eso el púlpito no se le da a cualquiera, no se le suelta a cualquiera el púlpito en la congregación. Hay mucha responsabilidad. Las áreas de liderazgo están en tremenda crisis, no desde ahora, desde hace mucho, y merecen ser observadas por la iglesia para que quienes tengan responsabilidad de liderazgo estén debidamente calificados. No en su capacidad de lo que pudieran hacer o de lo que están haciendo, sino en su carácter, en su moralidad. Su caso es terrible, dice, recibirán mayor condenación que los pecadores comunes, pues no solo, habla de los maestros, no solo pecan por lanzarse al oficio sin que Dios los llame. Ese es el espíritu en que viene escribiendo Santiago cuando dice, no hagáis maestros muchos de vosotros. Hay maestros, hay gente que se hacen maestros para discutirles a los maestros. ¿Qué dice usted de esto y de esto? Yo recibo preguntas casi a diario de esto. Y uno tiene que analizar, ¿cuál es la respuesta que quiere escuchar? Yo estoy haciendo la pregunta y quiero escuchar la respuesta. Y a veces no me apuro en responder, me tomo un tiempo, a veces no puedo, pero cuando puedo con gusto lo respondo. Pero a veces la pregunta es buena en sí, en el texto. Pero ¿y cuáles son las intenciones? Usted no es de nuestra congregación, conozco de dónde es usted, conozco cómo enseñan en su congregación. Y usted me está preguntando y va a llevar mi respuesta grabada o escrita a discutirle al maestro o a su pastor. Prefiero evitarlo. ¿Querés aprender o querés discutir?
Más del 80% de las personas cuando hacen una pregunta no están dispuestas a aprender, sino en su interior para fortalecer su postura, aunque no te lo digan. Muchos dicen, gracias por la respuesta, nada más, eso es todo. A veces son preguntas difíciles, decimos preguntas capciosas, en algunos casos, con dobles intenciones. Ahora, estaba de moda ser maestro. Entonces Santiago dice, espere, no se apuren. ¿Hace falta? Sí hace falta, pero no se apuren. Por eso, a ver, si lanzarse al oficio sin que Dios los llame, no solo eso. No es solo ese es el pecado, sino en lo que van a hacer después. Suman como si fuera una torre de culpabilidades. Sino porque, a ver, son juzgados por su insuficiencia, porque si Dios te llama a la tarea de enseñar, de influenciar a los demás, ¿qué va a hacer Dios? ¿Te deja con las manos vacías? No, te da las herramientas, te da el don o los dones, te da las virtudes, las capacidades, las herramientas, y son herramientas muy poderosas. Lo he comprobado una y otra vez, mi admiración hacia cómo Dios hace las cosas a través de la palabra. Las personas por ahí tienen este tipo de devolución, ¿no? Los hermanos dicen, gracias, te dicen, gracias, varón de Dios, gracias, pastor, gracias esto, gracias, predicador, gracias, hermano, qué bien su mensaje. Pero no es mi mensaje, es la palabra del Señor. No es mi consejo, es el consejo de Dios, basado en la palabra del Señor. Y el Señor dijo, no es la palabra de mis pastores que son espíritu y son vida, no, el Señor dijo, mi palabra, ¿no? Mis palabras, las palabras del Señor, ¿son qué? Son espíritu y vida. Por eso, cuando ocupamos posesión de liderazgo para influenciar a través de la oratoria, hablemos la palabra del Señor. El Señor no se hace cargo de nuestros comentarios personales. Eso son acotaciones, muchas veces. Ojo que eso esté de acuerdo y puede enriquecer solamente para enriquecer o ampliar el panorama o ilustrar lo que está diciendo la palabra del Señor. Como en este caso la misma palabra utiliza esas herramientas, ilustra ilustraciones muy sencillas y poderosas a la vez. Entonces, esto asumen el liderazgo de los rebaños, ¿sí? Que perecen por falta de conocimiento. Así que Dios les va a exigir mucho más. Ahora, hay una declaración que es terrible en Santiago. Todos ofendemos, ¿qué más dice? ¿Cómo dice? ¿Se anima? Muchas veces. Otra vez. Todos ofendemos muchas veces. Alguien me dijo, usted me ofendió con lo que dijo. Ah, no me diga, le digo. Una vez le pregunté, ¿cuántas veces se ofendió? Y una vez. Ah, estoy gracias a Dios, que fue solo una. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Ahora, eso no es un cheque en blanco, eso es una realidad, triste realidad de cada uno de nosotros. Ofendemos en palabra con respecto a los demás, con nuestras críticas, el chisme ofende, las calumnias, la crueldad, la doble cara, el enojo, escuche, o halagos desmedidos. Le damos crédito a uno sí, al otro no. Cuidado con eso. Palabras poco sinceras, destinadas a ganar el favor de otros. Hay halagos que vienen cuando tiene demasiado dulce, le va a semar, le va a levantar el azúcar. ¿Entiende, no? La antigua palabra griega traducida aquí como que ofendemos, escuche esto, hermanos, ofendemos, no implica una caída fatal, no, sino algo que nos hace resbalar. Me gusta el término de trastabillar, tropezar, ¿no? La Biblia habla de tropezar, trastabilló, se tropezó, resbaló. El proverbio argentino en el lunfardo que dice, un resbalón no es caída, ¿no? Pero lo desestabiliza. Y uno se acuerda, me dio un resbalón
¿Y qué decimos? Y casi me caigo, pero no caí, me dio un resbalón. Ahora, si yo vivo trastabillando, un profesional, digo, ¿cómo le va, doctor? Profesional del derecho. Acá andamos, dice, a los saltos como enanos queriendo tocar el timbre. Y yo me quedé, me dio tanta gracia. Un rato que me demoré, me tuve que tomar un tiempo para normalizar esa declaración. No podemos andar toda la vida de un resbalón a otro. Eso quita firmeza a nuestros pasos en la fe. Es como decir, y acá andamos, a los tumbos. No podemos normalizar ese lenguaje y esa conducta. Podemos tener un resbalón, ofendemos, pero no podemos vivir ofendiendo. ¿Se entiende la diferencia? Todos ofendemos muchas veces. Ahora, no tiene que haber una conducta intencional para ofender, porque acá dice que todos ofendemos muchas veces, así que es normal que yo... No es normal que yo viva ofendiendo. ¿Se entiende la diferencia, sí? Entonces, esta antigua palabra griega habla de algo que nos hace resbalar y dificulta nuestro progreso en el Señor, porque ¿quién no vive en los resbalones? Va a tener paso más firme y nos va a adelantar. Se va a adelantar al otro que vive a los tumbos, a los resbalones, que vive ofendiendo, porque después de ofender, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que arreglar o no hay que arreglar esos asuntos? Hay que arreglar esos asuntos. Porque cuando te vayas con tu ofrenda ante el altar, ¿habla el Señor de eso, sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y da los consejos de manera muy clara y puntual. Entonces, todos ofendemos. Santiago se incluye a sí mismo. No dice, hay gente que ofende muchas veces. No. Todos, todos ofendemos muchas veces. Y los que hablamos, tenemos más riesgo de ofender. El que está callado puede ofender menos. Se puede ofender porque está callado. Habla, ¿cuándo vas a hablar? ¿No? Pero el que habla puede ofender más. Entonces dice, todos ofendemos. A ver, él se incluye, todos ofendemos. Pero él no excusa o nuestra ofensa. No. Sabemos que todos ofendemos. Pero deberíamos procurar un mejor andar, un andar más firme con el Señor, ¿sí? Que esté marcado por la menor cantidad de ofensas posibles. Por eso esto dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, si es posible. Hay veces como que no da otra salida, no hay un enfrentamiento, una confrontación necesaria que Dios permite. Pero en cuanto dependa de vosotros, haga memoria, si es posible, ¿cómo tenemos que estar respecto a los demás? En paz. En paz. En paz. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Ahora, en el poder de la lengua, nosotros podemos poner freno a nuestra lengua. Acá dice, se pone freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos todo el cuerpo, dice, ¿no? Pero también habla de las naves, de las embarcaciones, grandes embarcaciones que son llevados por impetuosos vientos, pero son gobernados por un timón. ¿Y cómo es ese timón? Respecto de la nave, el timón es chiquito, es pequeño. Todas estas son ilustraciones para hablar de la lengua. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, ¿sí? Es pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un fuego pequeño. ¿Por qué? Porque el color de la lengua es similar al color del fuego. ¿Por qué habla de la lengua como una espada? Porque la lengua tiene la forma de una espada. Así que la lengua está puesta entre nuestros miembros y que dice contamina todo el cuerpo. ¿Usted se acuerda de alguien que le insultó, que le maldijo de sus hermosos ojos azules? ¿Sí o no? Del hermoso peinado, de los dientes enchapados en oro. No. Porque la lengua lo echó a perder todo, contaminó todo. La expresión ella misma
es inflamada, ¿por qué? Por el infierno. Sabiduría diabólica. Tremenda la expresión. Santiago no se anda con medias tintas. Es terrible la expresión que usa. Dice, inflama toda la rueda de la creación. Echa a perder toda la creación. Tremendo. No es solo el cuerpo. Entonces, en Santiago da tremendos ejemplos que si no entendemos con esta, es que no, ya no hay caso, no queremos. Entonces, como dije, no resuelvo con encerrarlo al caballo. Haga silencio usted. Cuando tenga la oportunidad de hablar, va a volver. Cuando tenga la oportunidad de ir a las redes sociales, va a decir lo suyo. Esta es su naturaleza. Así que, si la lengua es como las riendas en la boca del caballo o el timón del barco, nos deja esta pregunta: ¿quién tiene el dominio de ese freno? Frenillo decimos, ¿no? Para el caballo. O el timón del barco. ¿Cualquiera agarra el timón del barco? Hay otros que usan su lengua bajo sus aspectos de su naturaleza carnal. No tiene freno. Dice lo que piensa, no piensa lo que dice, ¿no? Es muy normal eso, en muchos, lamentablemente. Y lo que otros nos dicen, o lo que nosotros les decimos a otros también, ¿sí? Puede durar para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Las veces que me pasó en mi caso, ¿se acuerda cuando usted enseñó de esto y esto? No me acuerdo. ¿Se acuerda que usted predicó esto? ¡Qué bendición! Esta palabra para mí, mi vida cambió, el Señor hizo esto, escucho el testimonio. Y escucho, digo, pienso yo, qué pena que no me acuerdo. No me acuerdo. Una vez me pasó que estaba escuchando un audio, un pastor me manda un audio, lo escucha mi esposa, yo escuchaba el audio y pensaba yo, ¿quién será? Yo escuchaba lo que predicaba. Y ella se reía. Y si es eso vos predicando en una campaña. Mira. Proverbios habla de la persona que no considera el poder destructivo de sus palabras. Mire lo que dice Proverbios 26, 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Enloquece, echa llamas, saeta y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. A ver, ¿lo traducimos a nuestro lenguaje? Fue una joda. Cuidado. Ponen su boca, Salmo 73, 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua, mira lo que dice esta expresión, me llamó la atención, y su lengua pasea la tierra. Nosotros traducimos eso como decimos, no se salva nadie. Está hecha en forma de espada, como dije, y David sintió, sí, que esa espada entre sus huesos. Eso es lo que dice Salmo 42, verso 10. Es delgada, ancha, larga, como un instrumento más adecuado para vaciar el corazón, a herir. Y del color del fuego ya hablamos, ¿no? Entonces Santiago repite el testimonio de los proverbios con respecto a la lengua, ¿no? Y dice, en las muchas palabras, como arrancamos, no falta el pecado. Pero también habla de las virtudes de la lengua. La congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Nosotros que tomamos colágeno hidrolizado, es más barato tener palabras adecuadas. No le rompemos el negocio de la farmacéutica, pero a ver, ¿se da cuenta? ¿No será que le duele mucho los huesos porque está acusando el impacto de palabras hirientes? Cuidado, nosotros cuidemos nuestra lengua. Eso está en Proverbios 16:24. 18:21 de Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que, ahora, pocos recuerdan lo que dice después. El que ama comerá, el que la ama, el que cuida la lengua,
comerá de sus frutos. Porque otro proverbio dice que el que siembra vientos, cosecha. ¿De qué está hablando ahí? ¿Que anda soplando? ¿Está inflando globos? No está diciendo. ¿Qué está hablando? ¿A qué se refiere? Al manejo de su lenguaje. Ay, no sé por qué son así conmigo. Pero si sos un provocador, una provocadora, cuidado con eso. Entonces, la Biblia habla mucho de la dificultad del dominio de la lengua. Habla de las aves, de las bestias, de las serpientes, los seres del mar. Pero el hombre no puede dominar su lengua. Ningún hombre. Habla de la naturaleza humana. A menos que nos seamos regenerados, nacidos de nuevo, del poder de lo alto a través de ese nacimiento, nuevo nacimiento celestial del agua y del Espíritu, como dice Juan, no somos cristianos. Y eso habla de nuestra fuente. Y en consecuencia será el fruto. Puedes etiquetar a una higuera como olivo, pero eso no la convierte en olivo. Podemos sentar a alguien en el templo, eso no lo hace cristiano. Podemos vestirlo como cristiano, eso no lo hace cristiano. Podemos enseñarle a hablar como cristiano, eso no lo hace cristiano. Podemos enseñarle la liturgia, las costumbres de la iglesia, eso no lo hace cristiano. Puedes cortar la higuera en forma de olivo, eso no la convertirá en olivo. Puedes tratar a la higuera, enseñarle el lenguaje, paz del Señor, a cantar, eso no lo hace cristiano. Puedes rodear a la higuera de olivos y eso no lo convierte en olivos. Yo soy de tal iglesia, pero usted no es cristiano. Esa persona con esos frutos no es cristiano. Podés trasplantar la higuera al monte de los olivos, eso tampoco. Usted lo entiende, no hace falta mucho más explicación. Para ir cerrando, la sabiduría nos muestra cómo hacer buenas obras. De eso habla Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre cómo. Por la buena conducta, eso incluye nuestra forma de hablar. Porque a veces, como dije, un gesto, el gesto de mirar por sobre los hombros, no hace falta que diga nada. Gesto sobrador, descalificador, hiriente. Muestre por la buena conducta sus obras, pero no queda solo ahí. No es que muestre sus obras. No. En sabia mansedumbre. Pero esa sabiduría no es terrenal, no es animal, no es diabólica. No, ninguna de las tres. Sino que es una sabiduría que viene ¿de dónde? Viene de lo alto. Viene de lo alto, no es nuestra, viene de lo alto. Y esa tiene sus frutos. Eso es lo que está diciendo acá. Sabia mansedumbre. Primera, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Wow! El carácter de esta sabiduría es maravilloso. Maravilloso. Está llena de amor, de un corazón de entrega y es consistente, es coherente lo que dice y lo que hace. Hay coherencia. Coincide plenamente. Cuando dice pura, no se refiere aquí a lo sexual. Muchas veces la Biblia cuando pide pureza habla de la sexualidad. Aquí no, sino de la ausencia. Y aquí la pureza es la ausencia de cualquier actitud o motivo pecaminoso. De esa pureza habla aquí. La sabiduría que es pacífica, de las grandes palabras que habla aquí. Y, la Septuaginta usa esta palabra para describir a Dios, la disposición de Dios como un rey. Es gentil, es amable, aunque en realidad tiene todas las razones para actuar con severidad, ¿sí? Y tener un carácter punitivo en castigar por nuestras acciones, nuestros pecados, con los hombres por nuestros pecados, con nosotros, con la humanidad. Sin embargo, Él actúa en
misericordia. No nos da lo que nosotros merecemos. Ese es el carácter de la sabiduría que viene de lo alto. Tiene usted razón. Tiene usted razón. Pero usted no va a actuar con severidad. Usted no es un justiciero. Los creyentes no somos, hacemos justicia por manos propias, 3 versículos bíblicos y dale que va. No. La verdad sin amor, no, dijo el Señor, eso no. ¿Le dije la verdad? Sí, le dije la verdad. Pero si lo dijiste con amor, quedaste descalificado si no fue así. Totalmente descalificado. Así que esta sabiduría es amable. Epieikes, la palabra griega, el hombre sabe realmente cuando es incorrecto, escuche esto, aplicar las generales de la ley. ¿No? Es como el dicho ese, mira amigo, la ley es lo que lo condena, marche preso. Bueno, eso en el Evangelio no. ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque hay ¿qué? Misericordia. Misericordia. El Señor usó de misericordia con nosotros. Amable. Muy bien. Benignidad habla también, parecido a esto también. Es difícil, yo estuve investigando un poco de este término y es difícil, algunos dicen imposible encontrar la palabra en español para que sea feliz y le haga honor a este término. Me llamó la atención eso, me llamó la atención. Y alguien tradujo así, dulce razonamiento, no es tolerancia al pecado, no. Dulce razonamiento, porque nosotros somos, ¿qué somos? Pecadores arrepentidos. Así que cuando otro peca, lo vamos a guiar ¿a qué? Al arrepentimiento. No salimos corriendo para condenar, sino que lo guiamos al arrepentimiento, porque donde hay arrepentimiento hay perdón. Hay perdón. Así que esa sabiduría es benigna, no es necia, no es obstinada, es una disposición complaciente. Así que sigue una larga lista que es muy, pero muy interesante. Paramos aquí, vamos a orar, porque después sigue hablando de unas riquezas hermosas, muy poderosas, que a mí me bendijo mucho, pero vamos a dar gracias a Dios, que no somos nosotros, sino que en el Señor, parado sobre la roca firme que es Cristo Jesús, están los recursos para dominar nuestra lengua, para sujetar nuestra lengua, para gobernar nuestra lengua. No solo eso, sino que de utilizar el recurso de las palabras que nacen de un corazón que está lleno de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para restaurar, para sanar. Esa obra la hace el Señor, pero utiliza el mensaje de nuestras palabras para animar. Te animo a que lo intentes una vez más. Fracasaste, caíste muchas veces, pero te animo a que busques al Señor. Te animo a orar, te animo a ir a la palabra, te animo a buscar el rostro del Señor, te animo a participar de la actividad, te animo, vamos, te voy a acompañar. Palabra de ánimo. Hay un Dios que perdona, hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura, hay un Dios que renueva, hay un Dios que da vida, hay un Dios que trae esperanza, hay un nuevo amanecer. La noche no será para siempre y nos espera una eternidad gloriosa. Para los que buscamos, seguimos al Señor, tenemos por supuesto nuestros nombres anotados en el libro de la vida. Siempre estamos animando, trayendo palabras de vida, trayendo palabras de esperanza. No haga todo lo contrario. Que el Señor nos guarde y que actuemos bajo la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Estamos en pie, por favor. Gracias, Señor, por el privilegio de ir a tu palabra y de ser exhortados, de ser guiados, de ser encaminados. Nuestros ojos son abiertos,
bajo la gracia y la obra del Espíritu Santo, actuando a través de tu palabra, Señor, de manera clara, contundente, precisa, que llega, Señor, a cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, es nuestra responsabilidad, como Santiago mismo dice, nos consideramos un espejo, nuestro rostro natural, Señor.